Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a preparar nuestro corazón y todos nuestros sentidos espirituales, pidiendo dirección al Espíritu Santo para que nos guíe en esta palabra que vamos a recibir. Todos queremos ser vistos como personas inteligentes, como personas sabias, como personas que somos capaces de resolver todas las situaciones sin ninguna complicación, y eso es bueno y eso le agrada a Dios. El asunto es de qué manera lo quiero hacer, si de la manera de Dios o a la manera que a mí me gusta o que a otros les gusta. Y ese es el peligro, porque queremos ser sabios en cosas que no tienen nada que ver con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría que verdaderamente nos da Dios. Recordando que la sabiduría es la capacidad de aplicar todas las cosas que Dios nos enseña, pero a la manera de Dios. Y miremos lo que nos dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la palabra aquí nos está guiando para que nos demos cuenta que no es como a mí me parece que yo soy sabio, que puedo hacer las cosas correctamente, sino a la manera de Dios. Y cuando dice que teme a Dios, me está diciendo que no haga algo diferente, porque ese algo diferente ya le está quitando, le está poniendo lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Amén. Entonces es necesario que podamos tener claridad de la diferencia de lo que es la sabiduría que viene de Dios y la que no es de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que los hechos son los que van a hablar si verdaderamente yo soy una persona sabia, si verdaderamente tengo el conocimiento de Dios y quiero aplicarlo. Porque hay momentos en los que la gente sabe lo que hay que hacer de acuerdo a Dios, pero no los quiere aplicar y le quita o le pone, y ahí es donde viene el problema. Entonces aquí la palabra me está diciendo que muestre por mi buena conducta, por mi comportamiento, por la manera de reaccionar, por la manera de hablar y por la manera de hacer las cosas, sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que una de las cosas o una de las características que tiene la sabiduría es que hay humildad, mansedumbre, la capacidad de hacer las cosas no para mi vanagloria, ni para vanagloriar a otros, sino para exaltar el nombre de Dios. Esa es la razón de ser del sabio, que en lo que haga le demos el reconocimiento a Dios, pero más que el reconocimiento es que identifique a Dios en mí, que lo que haga es conforme Dios lo tiene establecido. Y sigamos leyendo ahí mismo en Santiago capítulo 3 del 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es importante que nosotros definamos bien cada cosa que vayamos a hacer, si tiene un tinte de algo incorrecto, de algo que está fuera del plan de Dios. Miremos que dice que si tenemos celos amargos y contención en nuestro corazón, la contención es el deseo de alterar, de afectar, de ofender, de dañar. O sea, si eso que voy a hacer o eso que voy a decir tiene el deseo en mi corazón de generar algo malo contra otro, ya eso no es sabiduría de Dios. Dice aquí que es, imagínense cómo lo expresa, que primero es terrenal, o sea que es del mundo. Segundo, que es animal, es una sabiduría animal porque no tiene control, no tiene dirección, no tiene guía de Dios, no tiene guía del Espíritu Santo. Los animales no los guía el Espíritu Santo, somos nosotros los seres humanos
Ese es un privilegio en la creación, que nosotros somos los únicos que podemos oír y ser guiados por el Espíritu Santo. Los animales todo lo hacen por instinto. Entonces, si reaccionamos así, si tenemos esos problemas, estamos reaccionando por instinto, y eso significa que no estamos conectados con Dios, sino que lo estamos haciendo en nuestra propia razón, en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia humanidad. Y lo peor, dice que es diabólico. Es diabólico porque es que no está dirigido por Dios, y si lo que hacemos es malo, pues tiene dirección del diablo. De tal manera que esto nos puede ayudar a dimensionar cómo está nuestra sabiduría, en qué nivel estamos, porque el plan de Dios es que cada día seamos más sabios, más entendidos, y que apliquemos la palabra correctamente. Amén. Nos dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, pero en el 14 nos dice que cuando hay celos amargos. Hay celos amargos, celos que generan rabia, resentimiento, ira, pero los celos que Dios espera que nosotros tengamos es del cuidado. Todos debemos ser celosos de cuidar, de proteger, de guiar, incluso ser celosos de que cada cosa que yo haga sea como Dios lo tiene establecido, es decir, que yo cuide que cada cosa que voy a hacer la haga pensando y acordándome de la instrucción de Dios. Entonces, esta sabiduría que es contenciosa, que es agresiva, pues no es la sabiduría que Dios nos da, no es la sabiduría que Él quiere que nosotros expresemos. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice que la sabiduría que viene de Dios, que viene del corazón de Dios, primeramente es pura. Es decir, que no tiene manipulación, que no tiene mezcla, que lo que se está haciendo y diciendo es verdad, es transparente. Eso es fundamental que tengamos en cuenta en esa clase de sabiduría. Por ejemplo, se va a hacer un negocio, me considero la mejor comerciante, la mejor vendedora, etcétera. Pero si a eso le estoy metiendo una cosa que está mala, mentira, engaño, manipulación, deshonestidad, quiere decir que no es que yo sea muy buena vendedora, porque tengo que acudir a lo que es malo, a lo que es perverso, a lo que es engañoso. Entonces, primeramente pura, después pacífica, que no genera problema, discusión, ofensa, que lo que trae es paz, que trae armonía. Amable, que la manera en que se va a hacer eso genera tranquilidad en las demás personas, genera confianza, porque es amable, se van a usar las mejores cosas, las mejores palabras, las mejores expresiones, o lo mejor de lo que estamos haciendo. Eso es fundamental, que haya integridad en el corazón. Benigna, que siempre busque el beneficio de los otros, porque si yo estoy buscando beneficiarme yo, que sea la única beneficiaria, la única benefactora, no importando lo que le pase al otro, entonces no es sabiduría que viene de Dios. Es que siempre haya buen fruto y buenos resultados para todos, y que eso sea conforme a la palabra de Dios. Llena de misericordia. Aquí esta palabra es muy importante tenerla en cuenta, porque es esa sabiduría, ese manejo que voy a dar, debe ser un manejo que no tenga venganza, que no tenga resentimiento, que no tenga odio, porque a veces hacemos cosas para ofender a otro o para demostrarle que nosotros sí podemos, que nosotros sí sabemos, y eso termina mal, porque no es esa la razón. La misericordia es la capacidad de pasar por alto la ofensa. Un ejemplo, una persona que me ha tratado mal o que me ha causado un daño, y yo le voy a proporcionar una buena comida o un buen beneficio, cualquiera que sea, un favor, no es para que el otro se sienta manipulado. A esa persona que me ha causado tristeza, daño, dolor, en fin, lo que sea,
y yo le voy a prestar un servicio, un favor, le voy a dar una provisión, pero lo voy a hacer para avergonzarlo, para acusarlo y para demostrarle que yo sí puedo y que yo soy, eso no se llama misericordia, eso se llama altanería y se llama venganza. De tal manera que si lo voy a hacer con ese propósito, es mejor no hacerlo. Y hacerlo teniendo en cuenta que mi corazón no está disponible para eso. Pero tenemos que sanar, no hay otra alternativa. Tenemos que sanar esas cosas. Dice, y de buenos frutos. Es decir, que lo que haga, realmente nosotros lo hagamos para que tenga buenos resultados. Porque nosotros no podemos estar trabajando por obras muertas, cosas que sabemos que de antemano no van a funcionar. Por ejemplo, una relación ilícita no va a tener buenos frutos, no va a funcionar. Una diversión que es contraria a Dios, por ejemplo, le voy a facilitar a mi hijo que se vaya a desordenarse porque de pronto está triste o está afanado y entonces le voy a facilitar las cosas. No, o a los amigos, a veces entre amigos dicen, no, yo le presté la plata para que se vaya a emborrachar, como para que se calme. ¿Quién dijo que eso va a tener buenos resultados? Nunca. Eso está en contra de Dios. Dios no acepta que las personas se embriaguen, que las personas consuman licor, que se desordenen. No. De tal manera que eso hay que medirlo. Dice, sin incertidumbre. Es decir, que eso no genere desconfianza, que eso no genere en las personas o en la circunstancia temor, preocupación, inquietud, sino que haya paz y que haya tranquilidad en lo que se dice, en lo que se hace o en lo que se tiene proyectado. Ni hipocresía. Este es un problema bastante serio, porque a veces por no perder la amistad o la relación o el beneficio, a veces hacemos cosas con el ánimo de demostrar que no ha pasado nada, o por demostrar que es que nosotros tenemos mucha capacidad o que somos muy inteligentes, y lo hacemos con doble sentido, con doble propósito, y eso pues no le agrada a Dios. De tal manera que nosotros sí tenemos que tener muchísimo cuidado en eso y no irnos a desbordar haciendo cosas que no son sinceras, que no salen del corazón. Vamos a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Si nosotros empezamos a evaluar, si empezamos a pasar por estos filtros y nos damos cuenta que realmente no es que seamos muy sabios y que esa sabiduría que estamos adquiriendo no es conforme a Dios, la palabra nos está diciendo que la pida con abundancia. Mira, el plan de Dios es que nosotros nos conduzcamos correctamente, que tengamos tranquilidad, que tengamos paz, que podamos recibir las bendiciones que Él nos entrega y que otros también las reciban y que nosotros podamos ser ese canal de bendición. Y si estamos dándonos cuenta, no, yo lo que hago lo hago por mi propia cuenta, porque soy soberbio, porque soy altivo, porque estoy resentido, porque estoy triste, en fin, un cúmulo de emociones que pueden alterar nuestras emociones y nuestra manera de hacer las cosas y podemos confundirnos. Si empiezo a evaluar eso, entonces la palabra aquí es clara que me dice que si sentimos que nos falta sabiduría, mire, la sabiduría no tiene límite. Mientras más hagamos conforme a Dios, mientras más entendamos, mientras más pongamos en práctica lo que Dios tiene, cada día seremos mejores, porque la medida de la madurez espiritual es bastante alta, porque es a la plenitud de la estatura de Cristo. O sea que todavía estamos lejos, de tal manera que nos está diciendo que Él nos va a dar de esa sabiduría sin medida, toda la que necesitemos, y dice que la va a dar abundantemente. O sea, Dios no escatima nada, Dios no es mezquino, sino que por el contrario, Él siempre es generoso y todo lo de Dios siempre es sobreabundante. Siempre todo lo bueno de Dios es sobreabundante. Y sin reproche, Él no nos va a juzgar porque nosotros no tengamos sabiduría.
Él sabe que nosotros somos humanos, que somos carnales, que venimos de un estilo de vida contrario al plan de Dios y que todos los días tendremos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Dentro de esa sabiduría que nos ayude a corregir, a darnos cuenta de los errores, a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, porque a veces actuamos y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. De tal manera que no nos sintamos mal por eso ni avergonzados, y menos con Dios, que conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dice, y le será dado. Proverbios 4, del 11 al 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Mira las promesas tan hermosas, tan extraordinarias, tan sobreabundantes que Dios nos entrega en estos dos versículos. Que si nosotros andamos por la sabiduría que es de Dios, porque es que si es mi sabiduría o la sabiduría de otro, eso no funciona, eso no tiene ningún resultado. Dice, te he encaminado y por veredas derechas te ha hecho andar. Es decir, que la sabiduría siempre me va a llevar por el camino recto, por el camino de Dios, por el camino que ha proyectado Él para mi vida en su propósito. Una cosa es el propósito de Dios y otra cosa el destino. El destino no es de Dios, porque el destino es algo que exige, que tiene que pasar, que tiene que suceder así, que no se puede cambiar. Dios no es así. Él tiene un propósito, un plan en mi vida, y Él me va a guiar por ese propósito, pero no me va a someter, no me va a esclavizar, porque entonces no estuviéramos hablando de que Dios nos da libre albedrío. Dice, y por veredas derechas te ha hecho andar. Es decir, que todo lo que Dios hace para nosotros tiene que ser por ese camino, por el camino de Dios, que siempre será derecho, que no tiene ningún torcido, ¿cierto? Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Es decir, que cuando nosotros andamos en la sabiduría de Dios, no vamos a tener afán, angustia, desesperación, porque cometí un error, porque ahora cómo lo resuelvo. Y entonces ahí es donde la gente comete errores y después acude a la mentira, a la manipulación, al engaño y al resto de cosas que son mal hechas. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Es decir, que si hay que agilizar alguna cosa, con toda la seguridad vamos de la mano de Dios. Mire qué bueno es Dios. Por eso es muy importante que cada día nos ocupemos de estudiar su palabra, de ser guiados en el propósito que Él ha establecido. Que nosotros estemos atentos a esa mínima palabra. A veces estudiando la Biblia no miramos detalladamente qué dice, qué palabra hay ahí que me llame la atención y que indique realmente el proceso que yo debo seguir. Amén. Vamos a orar y a pedirle perdón porque nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión sin la dirección de Dios. Soberano Padre, por esta preciosa palabra que hoy nos da claridad de la verdadera forma correcta, conforme a tu propósito, de la sabiduría que nosotros debemos administrar, la que debemos tener para corregir cada cosa que hacemos mal, pero para hacer las cosas correctas en los roles que nos corresponden, como hijos tuyos, como servidores tuyos, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como familia, como amigos, como trabajadores y como todos los roles en los cuales nosotros debemos responder en esta tierra para hacer luz para aquellos que nos ven. Ayúdanos a tener claro estos principios que tú nos estás entregando a través de la sabiduría, que seamos amables, que lo que hagamos sea para pacificar el corazón y la vida de otros igual que la nuestra, que tengamos todas las cosas conforme a tu propósito, porque ese es el proyecto tuyo, que te exaltemos con todo lo que nosotros hagamos, que nuestra vida sea fiel reflejo de lo que tú nos enseñas, de lo que tú eres y de lo que es en nosotros representarte a ti, que somos privilegiados de ser embajadores tuyos. Hoy te ruego que esta palabra se haga vida en los corazones de cada persona que lo reciba a lo largo del tiempo, no importa
en donde se encuentren y la condición que tenga, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Y te ruego que esta palabra quede como un sello en el corazón de cada uno. Que esta palabra se haga vida y que la pongan por obra, porque es la única manera en que van a ver los resultados, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez. Recuerde que estamos atentos a atenderles por las diferentes redes, por los medios que tenemos para guiarles, para orar por ustedes, para darles los estudios bíblicos, para ayudarles a entender cosas que de pronto cuando estudian la Biblia no lo entienden. Aquí estamos porque somos coequiperos de Dios y queremos que ustedes también lo sean. Un abrazo, bendiciones.